Bueno, yo en realidad quiero traer para ustedes el día de hoy un mensaje de verdadera esperanza en medio de la tribulación. Yo tengo todo el año, en realidad desde que empezó el año, predicando la palabra de Dios a mi iglesia referente a la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué puso el Señor en mi corazón eso? No solamente por lo que han venido sucediendo manifestaciones sociales, bélicas, incluso naturales a nivel mundial. Ahorita esta pandemia obviamente es a nivel mundial. Y yo creo que la iglesia debería poner mucha atención cuando es algo a nivel mundial. La iglesia debería encender los focos, ¿verdad? Porque cuando es algo local, cuando es algo nacional, pues no pasa nada, ¿sí? Pero cuando es algo mundial, ya sea manifestaciones sociales, ya sean ideologías, ya sean situaciones, eventos naturales o una pandemia como esta, la iglesia debería abrir bien los ojos y darse cuenta que aunque esto no sea enviado por Dios, sin embargo Él lo está permitiendo. Y Dios está tratando de hablarnos, está tratando de decirnos algo, ¿verdad? Además de eso, yo me di cuenta que la iglesia, por lo general, o en las iglesias me refiero en general, ya no se está hablando tanto de la segunda venida de Cristo como antes. Cuando uno lee el Nuevo Testamento se da cuenta que en realidad el mensaje constantemente de los apóstoles, de los predicadores, era acerca de la segunda venida de Cristo. Casi cada carta contiene al menos una referencia de la segunda venida de Jesucristo, y el Apocalipsis, por ejemplo, no se diga. Entonces me doy cuenta que la iglesia, los pastores, los predicadores, ya poco hablamos de ello. Y en realidad cuando hablamos de ello, a veces lo usamos casi que como para amenazar o asustar a las personas, ¿verdad? Cristo ya viene, ¿y cómo te estás portando? ¿Verdad? Algo así como cuando la mamá está con el hijo batallando porque no se quiere portar bien, y la mamá le dice, pero deja que venga tu papá, ¿verdad? Y vas a ver, así te va a ir, ¿verdad? Y algo así los pastores usamos la segunda venida de Cristo como para a veces asustar a las personas y pórtate bien, ¿verdad? Porque Cristo va a venir y te va a encontrar así como andas, ¿verdad? Así que más vale que te compongas. Bueno, muchas de esas cuestiones están totalmente equivocadas. La Biblia indica que los creyentes deberíamos estar expectantes, anhelantes de que Cristo ya regrese. Yo creo que todos han escuchado, me refiero a todos en el mundo, han escuchado de Jesús, de su nacimiento, de su sacrificio, ¿verdad? Pero no todos han escuchado ni saben que Jesús en sí prometió regresar, que Él regresará, que Él volverá. Y hermanos, estas son las palabras de esperanza para nosotros. Yo estoy en contra, honestamente, de dar palabras de esperanza como tipo mejoral, como analgésicos, ¿verdad? De decirle a una persona, no te preocupes, esto va a pasar y todo va a estar muy bien, nos vamos a levantar más fuerte que antes, ¿verdad? Sí, esto va a pasar. Estoy completamente convencido de que esta pandemia va a pasar. No nos vamos a morir, el mundo no se va a acabar por esta pandemia. Estoy convencido de eso. Pero cuando pase esto, va a venir otra cosa. De hecho, ya se viene una recesión económica mundial, ¿verdad? De igual forma mundial, y debemos poner atención a todo eso, ¿verdad? Y también va a pasar eso, pero va a venir otra cosa. Entonces, a veces dar palabras de esperanza basadas en que esto va a pasar y vamos a estar bien, es cierto, Dios prometió estar con nosotros. Dios prometió no dejarnos. Dios prometió sustentarnos. Dios prometió estar en medio de las pruebas, ¿sí? Pero las pruebas van a continuar, los momentos difíciles van a continuar. Solamente cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, solamente cuando ponemos nuestra esperanza en el eterno Dios y en su palabra, en promesas eternas, es que podemos tener verdadera esperanza. Así que, para empezar, déjame explicarte brevemente, y quiero aclarar antes, ¿verdad? No soy teólogo, no soy un experto, ¿verdad? Simplemente hablaré de cosas que son simples de entender si vemos la Biblia. Pero la segunda venida de Cristo, a lo que se refiere, es al retorno físico de Cristo a la tierra, ¿sí? Cristo prometió regresar, que así como se fue, ¿verdad? Y ascendió al cielo, un día regresaría, todo ojo lo vería, y Él vendría aquí a la tierra para venir a reinar. Para empezar, va a exterminar todo lo malo, va a quitar todo lo malo y obviamente a todos los que hacen lo malo. Y después se va a sentar a reinar sobre su trono, a reinar con justicia, y lo que todos hemos deseado, va a gobernar la paz, va a gobernar el amor en el mundo entero. Eso es lo que anhelamos, ¿o no? Yo espero, estoy escuchando muchos amén allá virtualmente, ¿verdad? Es que aquí no hubo ningún amén, porque no hay nadie. No es cierto. Yo
hermanos, estoy anhelante de eso. Estoy anhelando que ya el Señor regrese, porque yo quiero ese tiempo de paz. Ese mundo en el que uno se imagina de ensueño, que no existe, decimos, no, eso no puede pasar, ¿verdad? Donde ya no haya maldad, donde puedas salir a las calles sin temor de que te roben. Porque miren, hermanos, ahorita no salimos a las calles por temor a que nos vayamos a contagiar. Pero hace un mes, 2 meses, no salíamos a las calles por temor a que nos fueran a robar. ¿Sí? Ya no tenemos libertad. Vivimos en un mundo que está en decadencia completamente, se está destruyendo, el ser humano lo está destruyendo. Aún la misma creación de Dios está siendo destruida por el humano. Y yo estoy esperando ya el momento, porque el apóstol Pablo dice también, ¿verdad?, que la creación misma está gimiendo para ser ya restaurada, está esperando, está clamando ese momento de restauración. Y eso va a suceder cuando Cristo venga aquí a reinar sobre la tierra. En pocas palabras, es el cielo aquí en la tierra. Hermanos, esas son verdaderas esperanzas. Verdaderas esperanzas en medio de dolor, de angustia y de temor. Porque cuando Cristo venga, todo eso se va a acabar. Esto que estoy diciendo para algunos puede parecer como un cuento de hadas, como un cuento de Disney, ¿verdad? O no sé. Pero sabes, la Biblia nos habla más de su segunda venida que de su primera venida. Es decir, hay muchas referencias a su primera venida, hay profecías que se cumplieron, como dónde habría de nacer, que habría de nacer una virgen, y todo eso se cumplió, muchas más profecías. Pero la Biblia habla más, Jesucristo habla más de su segunda venida, ¿verdad?, que de otras cosas, incluso, de otros temas. Es decir, la segunda venida de Cristo es algo innegable, es inminente, va a suceder. Lo creas o no lo creas, estés preparado o no estés preparado, ¿verdad? Y eso va a pasar. Y cuando Cristo regrese va a venir a reinar, como dije, y ese momento de paz que todos anhelamos y deseamos se va a cumplir. Solo que existe un aparente gran problema. Y voy a repetir. Existe un aparente gran problema. Cuando digo aparente, quiere decir que parece que es un gran problema, pero en realidad no lo es. Y cuando digo que es un gran problema, es porque efectivamente es un gran problema. Pero como es aparente, en realidad no lo es. No lo es para los cristianos, al menos. Porque antes de que Jesús venga a reinar aquí sobre la tierra, la Biblia dice que vendrá un tiempo de gran tribulación y que además se manifestará el anticristo. En Mateo 24, 21, nuestro Señor Jesucristo mismo nos lo dice, nos lo advierte. Dice que porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es lo que tenemos aquí en la Escritura. Mismo Señor Jesucristo dijo que vendrá una gran tribulación. Si tú estás pensando que lo que estamos pasando ahorita es algo insoportable o una cuestión así, ¿verdad? Bueno, Jesús promete que antes de que Él venga, vendrá algo como nunca antes se ha vivido. Sufrimiento como nunca antes se ha vivido. En realidad es el juicio de Dios sobre este mundo, sobre la maldad, sobre todos aquellos que practican la maldad y no se han querido arrepentir. Porque Dios ha estado clamando, ha estado hablando a través de la iglesia, a través de sus profetas, a través de su misma palabra, por generaciones y generaciones. Y sin embargo el mundo no se quiere arrepentir. El malvado no se ha querido arrepentir. Y Dios ha prometido entonces enviar su juicio a este mundo antes de que Él regrese. Y cuando hablamos entonces de eso, pues no parecen tan buenas noticias. Porque eso se escucha demasiado sufrimiento. Y es como decirle a alguien, ¿verdad? Sé que estás sufriendo, sé que estás pasando momentos difíciles, pero te tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres escuchar? Y obviamente va a decir, necesito buenas noticias, dime la buena. La buena es que ya Cristo viene. Cristo va a regresar y se va a acabar todo esto. Y gracias a Dios me siento confortado, aleluya. ¿Y cuál es la mala? Bueno, la mala es que antes vas a tener que sufrir más todavía, ¿verdad? Viene tribulación y viene el anticristo y demás, ¿verdad? Y te va a perseguir y hasta la muerte. Eso no parecen buenas noticias. Sin embargo, como dije, solo son aparentes, un aparente problema, aparentes malas noticias, porque en realidad Dios ha prometido arrebatar a la iglesia antes de que la gran tribulación suceda. Acompáñame por favor, ahí en tu casa. Bueno, de hecho van a poner en pantalla el pasaje. El versículo, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. O si quieres buscarlo en tu Biblia para que te cerciores de que efectivamente eso es lo que dice.
En versículo 16, el apóstol Pablo nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios ha prometido que antes de que la gran tribulación llegue, Él tomará su iglesia, y por iglesia entendemos aquellos que han creído en Jesús, aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él y lo hemos recibido como el Señor y Salvador de nuestra vida, aquellos que nos hemos rendido a Él, hemos dejado o intentamos dejar nuestra vida de pecado a través del arrepentimiento, para tratar de agradar y vivir de una forma en santidad para el Señor. La iglesia entonces será arrebatada y será llevada antes de la gran tribulación. Por lo tanto, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Por eso es que en realidad, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento, son buenas noticias. Ahora, quiero hacer una nota aquí, una aclaración. La segunda venida de Cristo y el arrebatamiento son dos eventos distintos. Sin embargo, el arrebatamiento marca en el reloj del cielo el inicio para la segunda venida de Cristo. Por eso es que casi siempre se hablan de ella de forma indistinta o de forma implícita se habla del arrebatamiento. Pero, como digo, sean buenas noticias porque creemos que el Señor tomará a la iglesia. Y entonces cuando estamos sufriendo en ese momento, cuando estamos viendo cómo el mundo se está destruyendo y el ser humano se está autodestruyendo, pensar que Jesús va a regresar son buenas noticias. Y más porque seremos librados, seremos sacados de este mundo y librados del juicio de Dios. La Biblia así lo afirma. Por ejemplo, la historia del diluvio confirma el arrebatamiento. Acompáñame por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Donde Jesús está hablando precisamente de los tiempos antes de su segunda venida, antes de su retorno. Y Él dice que los días de su venida serán como en los días de Noé, versículo 26, capítulo 17 de Lucas. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús entonces hace referencia a que su segunda venida será como en los días de Noé. Y si vamos a Génesis capítulo 6, capítulo 7, no voy a ir allá por cuestión de tiempo, pero puedes buscarlo en tu casa después, ¿verdad? Se nos habla de la historia antes del diluvio. Y el capítulo 6 dice que el hombre, la humanidad estaba tan pervertida, tan llena de maldad, que Dios decidió raerla por completo de toda la humanidad, ¿verdad? Y toda su creación de este mundo, y comenzar una vez más, ¿verdad? A través de un diluvio destruyó todo, solamente Noé fue salvo con su familia. Ahora, algunos han pensado que Noé es precisamente la representación de la iglesia que será sacada o librada de la gran tribulación, ¿verdad? Pero en realidad, más bien, Noé representa a Israel, que será librada de la gran tribulación, pero no voy a meterme en eso porque eso es otro tema. Lo cierto es que si vas al capítulo 5, se nos habla ahí de un hombre llamado Enoc. Y este hombre llamado Enoc era un hombre que la Biblia dice, un hombre justo en su generación, un hombre que caminó con Dios, un hombre que era diferente a todos los demás en su generación. No había nadie como él. Y en el año 365 de su vida, Dios decidió arrebatarlo, quitarlo, llevárselo. Dice Hebreos 11:5 que fue traspuesto para no ver muerte, porque caminó con Dios y hubo testimonio de ello. Enoc en realidad es precisamente ese tipo o ese símbolo o esa representación de la iglesia, que será arrebatada antes de que el gran juicio de Dios venga. Por eso repito, hablar de la segunda venida de Cristo son verdaderas noticias de esperanza, porque la iglesia será arrebatada antes. Y entonces vendrá todo lo que ya Dios dispuso, y vendrá el reino de Dios y podremos entonces vivir en paz y vivir en amor como lo deseamos todos. No solamente Jesús se refirió o hizo referencia a esa historia
sino que además hizo referencia a otra historia para hablar de su segunda venida. Ahí mismo en Lucas 17, pero el versículo 18 dice, perdón, 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. La historia de Lot habla entonces también de eso en Génesis. Se nos habla de que Lot era sobrino de Abraham, vivía en esa ciudad de Sodoma, y Sodoma era una ciudad muy, pero muy pervertida, especialmente sexualmente. Había tanta perversión que Dios decidió destruirla con fuego. Pero antes le dijo a Lot, sal de la ciudad. Y si tú lees el pasaje, te invito a que lo hagas, lo busques ahí en Génesis, te vas a dar cuenta que el ángel le dice a Lot, sal tú y tu familia, porque no puedo destruir la ciudad hasta que tú no salgas. Por eso creemos que Lot también es una representación de la iglesia, la cual tiene que ser sacada de este mundo para que la ira de Dios venga sobre la humanidad, sobre aquellos, repito, que no han querido arrepentirse el día de hoy. Y el Apocalipsis también nos lo confirma. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10, donde Jesús mismo le habla a la iglesia de Filadelfia. Y versículo 10 le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo, entre muchos más, nos afirman que la iglesia no tendrá que pasar, sino que Dios nos librará de ese juicio que viene sobre el mundo entero. Por eso entonces hablar de la segunda venida de Cristo son buenas noticias. Buenas noticias. Y creo que entre más grave sea la tribulación para la iglesia y para el mundo en general, más debemos alentarnos recordando su segunda venida. Porque la Biblia le habla o se refiere a la segunda venida de Cristo como la esperanza bienaventurada. Esto quiere decir algo que nos debe hacernos sentir felices, gozosos, estar esperando que Cristo regrese. Como dije, estaba hablando de esto a mi iglesia allá en Uruapan. De hecho, el domingo pasado hablé de este mismo tema del arrebatamiento. Este en realidad es un complemento a lo que hablé hace 8 días. Allá les di otras pruebas de por qué creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Pero yo creo, hermanos, que me di cuenta de una cosa. Cuando Pablo trataba de alentar a la iglesia que estaba sufriendo, que estaba pasando por tribulación, siempre lo hacía a través de hablarles de la segunda venida de Cristo. Y por eso creo, hermanos, que entre más fuerte sea la tribulación para la iglesia o para el mundo entero, cuando están sucediendo cosas en el mundo en general, más debemos alentarnos recordando que Jesús prometió regresar por nosotros. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, también el apóstol Pablo dice esto: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Si te fijas, Pablo dice que este es un misterio. Y un misterio en la Biblia significa algo que estuvo oculto, pero que ya le fue revelado. Por eso es que Pablo nos puede explicar, o está explicando tanto en esta carta como a la primera carta de los tesalonicenses, que el arrebatamiento va a suceder. Porque a él le había sido revelado este misterio. La iglesia va a ser arrebatada antes. Los muertos en Cristo van a resucitar. Aquellos que murieron creyendo en Jesús van a resucitar, su cuerpo será transformado y podrán ascender o estar donde está el Señor. Y los que estemos vivos en ese momento, si es que Cristo viniera mañana, por ejemplo, o hoy mismo, podría ser, o que venga en 10 años o en 15, no sé, ¿verdad? En ese momento los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y aunque no sabemos cómo seremos exactamente, el apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 5, si no me equivoco, donde nos dice: hijitos, aún no sabemos, no se nos ha dicho cómo hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos tal como Él es, porque le veremos.
tal como es Él. Así que nosotros creemos, ¿verdad?, precisamente que seremos transformados y seremos transformados en gloria y estaremos con el Señor para siempre. Por eso Pablo alentaba a la iglesia cuando pasaba por tribulación a decirles, tengan ánimo, ¿verdad? El Señor ya viene, el Señor va a regresar. Ahí mismo, en la siguiente carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 6, les escribe también diciendo esto: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pablo los alentaba diciendo, hoy están sufriendo porque la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida y estaban padeciendo incluso carencias económicas. Y Pablo los anima diciendo, no se preocupen, ¿verdad? El Señor ya viene. Y cuando Él venga, se va a encargar de esos que hoy los hacen sufrir, pero a ustedes les va a dar el reposo. Por eso repito, hablar de la segunda venida de Cristo es la verdadera esperanza. Si yo te digo ahorita, bueno, esto va a pasar, la pandemia, ¿verdad?, vamos a salir adelante y todo, sí, pero algo más va a llegar. Algo más, quizá menos peor, quizá más peor. Como dije, yo no creo que este mundo se va a acabar por la pandemia. La Biblia no nos dice eso. Más bien dice que esta es una de muchas más. Eso sí nos dice. Porque la Biblia habla, Jesús mismo dice, ¿verdad?, que habrá muchas pestes, ¿verdad?, y no dice una sola. Así que este es el inicio de mucho. Pero lo importante es entender que podemos estar seguros y esperanzados en la promesa del Señor. Él prometió regresar por nosotros y antes llevarnos con Él donde Él está. Casi para finalizar, quiero pedirte que vayas al Evangelio según San Juan, capítulo 14, donde el mismo Señor Jesucristo nos habla de ello. El mismo Señor Jesús alienta a sus discípulos con esas palabras. Juan capítulo 14, versículo 1. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Si tú estás turbado hoy, si estás preocupado, si te preocupa no solamente tu salud, sino te preocupa lo que viene después, ¿verdad?, la cuestión económica, cómo te vas a mantener, cómo vas a mantener a tus hijos, qué va a pasar en el futuro. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, creed también en mí. Y viene la promesa, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús aquí prometió una cosa. Si me fuere, en ese momento cuando Jesús está hablando esto, aún está con sus discípulos. Es un día antes de que Él sea entregado y sea crucificado. Y Él les dice, si me fuere, es decir, Jesús se fue, ¿verdad? Eso ya se cumplió. Entonces lo siguiente también es cierto. Vendré otra vez. Bueno, dice, prepararé el lugar para empezar. Y después dice, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Y dice, tomar a mí mismo, quiere decir, me los llevaré conmigo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Pablo se refiere en su primer carta a los Tesalonicenses capítulo 4, que ya leímos, que estaremos con Él en las nubes para siempre, con el Señor, donde el Señor esté. Cuando estemos con el Señor, podremos descansar, podremos estar seguros, podremos sentirnos en paz. Y eso es, hermanos, nuestra esperanza. Esa es la esperanza que tenemos que predicar a las personas, que tenemos que mostrar a las personas. Mi esperanza, hermanos, no está en que la ciencia termine con la pandemia, que descubran una vacuna y que además nos la regalen. Claro, todos deseamos que suceda algo como eso. Pero repito, esto va a pasar y va a venir otra situación, ¿verdad? Mi esperanza no está en eso. Tampoco mi esperanza está en que el gobierno cree nuevos programas sociales para acabar con la pobreza y esta pobreza se acabe. Mi esperanza no está basada en eso, porque aunque así fuera, el mismo Jesucristo dijo, siempre va a haber pobres en la tierra. Tampoco mi esperanza está en que se encarcelen a todos los delincuentes y que pueda uno volver a salir a las calles contento y feliz, como cuando éramos niños que podíamos pasarnos hasta las 11 de la noche en la calle jugando, ¿verdad?, y sin ningún peligro.
Hoy en día nuestros hijos no pueden salir a la tienda porque corren riesgos. Mi esperanza no está en que eso se lo vaya a acabar algún gobierno o que venga en las leyes a hacer justicia. Porque en realidad todo ese tipo de esperanzas son falsas, o son temporales, o son esperanzas muertas. Porque un día se van a acabar. Hermano, cuando ponemos nuestra esperanza en las cosas de este mundo, ya sea una cosa o ya sea una persona, podemos tener algo de seguridad. Esa esperanza es una esperanza muerta. Porque un día nos vamos a dar cuenta que se terminó, se acabó. Hermanos, alguien me dijo hace poco, tiene toda la razón. Yo no sé si usted esté pensando en esto, pero todos estamos desahuciados. Yo estoy desahuciado y usted está desahuciado. Solo que no sabemos cuándo vamos a morir. Pero en realidad somos personas que vamos a morir. Y nuestra única y verdadera esperanza está en el eterno Dios y en sus eternas promesas. Yo tengo mi esperanza entonces puesta en el retorno de Jesús, de mi Salvador. Porque Él prometió ahí en Juan 14 que leímos, voy a venir otra vez y cuando venga por ustedes, los voy a llevar donde yo estoy. Y en eso descansa mi paz, mi tranquilidad, en eso me siento confiado y seguro. Pero mientras eso sucede, hermano, no creo que voy a esperarme ahí sentado a ver si Cristo viene hoy, ¿verdad? Por mí, si Cristo me lleva. Mientras eso sucede, la iglesia es llamada a hacer luz, a hacer sal, a hablarle a otros, a compartir a otros de este mensaje del que estamos hablando. Mientras eso sucede, viviré acercando o cerca de Él y acercando a otras personas a Él para ser fortalecidos en Él. Porque Jesús dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Yo he entendido que fuera de Cristo no soy nada, no soy nadie, que necesito a Cristo. Y estoy esperando que Él regrese para que me lleve con Él. Yo hace algunos 2 años quizá entró por mi cabeza la idea de que bueno, pues ya me gustaría empezar a saber lo que es, no ya, ¿verdad? Pero me gustaría saber lo que es ser abuelo, ¿verdad? Cargar los nietos. Y bueno, en 20 años que mis hijas se casen, ¿verdad? No tanto, pues. Ya. Y empecé a decir, bueno, ya me gustaría tener esa experiencia de tener un nieto, a pesar de que soy tan joven como de 30 años, ¿verdad? Pero ahorita de verdad pienso, hermano, ha avanzado tanta la maldad, ha crecido tanta la maldad en un tiempo tan corto que digo, yo no sé qué va a pasar en 20 años, yo no sé de verdad si este mundo pueda resistir tanta maldad en 30 años. Porque está creciendo a pasos agigantados la maldad, que de verdad uno dice, yo no creo que si esto pueda aguantar 50 años más o 100 años más. Y aclaro, yo no estoy diciendo que Cristo va a venir antes de los 20 años, que va a venir mañana. Jesús dijo claramente que nadie sabía la hora ni el día, ¿sí? Pero mi lógica dice, no puedes soportar mucho esto ya. Y de verdad digo, yo no quiero que mis hijas, y mis nietos o nietas, ¿verdad?, lleguen a vivir en un mundo como el que tenemos hoy, o peor que el que tenemos hoy, porque cada vez va peor. Yo por eso estoy ya esperando que Cristo regrese. Estoy deseando, y no se equivoque, no crea que me voy a suicidar ahorita, ¿verdad?, para irme con el Señor. Y le pido que usted tampoco lo haga, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener como cristianos el anhelo de nuestro corazón, ya ven, Señor Jesús. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo su última carta, el capítulo 4, ¿verdad?, él dice que hay una corona de justicia para todos aquellos que aman y esperan su venida. Y en Apocalipsis capítulo 22 se nos dice que el Espíritu, ¿verdad?, y la novia, la esposa dicen, ya ven. Y al final, ¿verdad?, el último versículo, el penúltimo versículo, el Señor Jesús dice, ¿verdad?, he aquí yo vengo pronto. Y el apóstol Juan sella las palabras diciendo, sí, ya ven, Señor. Hermano, el deseo del corazón de un cristiano es que Cristo ya venga. Y una de las razones por las que estoy predicando de esto, allá en la iglesia en Uruapan, como estoy predicando este año, como repito, fue porque me he dado cuenta que el cristiano ya está tan conforme a este mundo, está tan apegado a este mundo, que ya no está esperando que Cristo regrese. Cuando es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, el regreso de Jesús, el retorno de Cristo a venir a reinar y tomar a su iglesia antes de esa gran tribulación para salvarnos. Mi esperanza está puesto en Él.
y en sus promesas. ¿En qué está puesta tu esperanza? Quiero invitarte a que reflexiones en eso y que en este momento cierres tus ojos para que oremos allí en tu casa, que cerremos nuestros ojos. El fin de cerrar los ojos es simplemente no distraernos. Y quiero invitarte a que te pongas a meditar en qué o en quién estás poniendo tu esperanza. ¿En quién estás creyendo? ¿En quién estás descansando? Tu temor, tu angustia, tu aflicción. ¿En qué o en quién encuentras paz cuando te sientes atribulado? Y quiero que te pongas a pensar y te des cuenta que en realidad todo eso no es más que pasajero, que muchas de esas personas o cosas en las que pones o puedes depositar tu esperanza en realidad son cosas menos seguras que tú mismo. El único eterno, el único en el que puedes poner tu confianza para siempre es el Señor. Es el Dios creador de todas las cosas. Aquel que dijo que su palabra es eterna. Aquel que dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. Y si tú estás creyendo que este mensaje es como un cuento de ciencia ficción o una película de Hollywood, déjame recordarte una vez más, Jesús habló de ello una y otra vez. Sus parábolas, casi cada una de ellas, la mayoría de ellas hacen referencia a su segunda venida. Y curiosamente en esas parábolas siempre está, o casi siempre hay un grupo o una persona que está esperando, anhelando a que el esposo o el amo regrese, y hay otro grupo de personas o una persona que está indiferente. ¿A cuál de esos dos grupos perteneces tú? Yo quiero invitarte a que pongas tu esperanza en Cristo. Si tú eres un hijo de Dios, si tú ya has entregado tu vida a Cristo, y si vives atemorizado, estás preocupado, cree las palabras de Jesús, donde dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Confía en Él. Confía en Él y cree su promesa. Él ya viene. Él viene pronto. Que tu corazón esté deseando, que tu corazón esté esperando su venida, porque entonces vendrá la salvación, la redención, la restauración de todas las cosas. Pero si tú aún no tienes tu fe puesta en Cristo, si aún no has creído en Él, me refiero a creer en Él como el Hijo de Dios que descendió del cielo, vino a morir, vino a nacer en este mundo, a vivir como uno de nosotros, y a los 33 años entregó su vida como un sacrificio para el perdón de tus pecados, porque Él sabía que tú estás incapacitado para salvarte a ti mismo, y se entregó para que tú fueras libre de la condenación de tus pecados. Jesús hoy te está haciendo un llamamiento a que te entregues a Él, a que decidas confiar en Él, a que lo recibas y lo hagas tu Señor y Salvador. Y te invito a que lo hagas allí en tu lugar donde estás. No tienes que hacer nada, simplemente cerrar tus ojos y de todo corazón decirle: Señor, sálvame, sálvame. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ello. Te entrego mi corazón y mi vida. Quiero que la limpies, quiero que cambies mi vida. Quiero que pongas esa fe para esperar en ti y creer en ti. Yo hoy creo todo lo que tu palabra dice de ti. Creo que moriste por mí y también creo que un día vendrás por aquellos que creen en ti. Hoy decido entregar mi corazón, me rindo a ti. Sálvame, Señor, perdóname. Déjame decirte que si allí en tu corazón, allí en tu lugar hiciste esta oración, lo hiciste sinceramente, Cristo ya escuchó y Él ha prometido que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, y ha prometido no vendrá a la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Esa es la promesa de Jesús para aquellos que hemos creído en Él. Por eso podemos tener todo tipo de esperanza
en que aunque estemos pasando por momentos difíciles de tribulación, de angustia, como lo estamos pasando hoy en día, tengamos temor del futuro, estemos preocupados por el futuro, en realidad podemos confiar en que Dios no nos va a dejar. Jesús prometió estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. Podemos descansar en ello. Amén.